Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Salutación. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pablo dirige esta carta a Tesalónica con el apoyo y el acompañamiento de Silvano o Silas y Timoteo, sus amados compañeros. Aunque utiliza los pronombres en plural, es Pablo el autor inspirado por el Espíritu Santo para escribir esta carta. Lo podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 18, donde habla personalmente. Tesalónica, que estaba aproximadamente a 160 kilómetros de Filipos, era la capital, ciudad principal y puerto de la provincia romana de Macedonia. Esta iglesia fue fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Durante ese mismo viaje, mientras estaban en Atenas, fue enviado Timoteo a supervisar la iglesia. En respuesta al informe de Timoteo, a su regreso, fue escrita esta carta. Es una de las primeras cartas de Pablo, escrita aproximadamente en el año 51 después de Cristo. Una carta escrita a los recién convertidos hermanos. En este capítulo 1, Pablo afirma que daba gracias a Dios por ellos, oraba por ellos y se acordaban de la obra de su fe. Es decir, su fe no era una fe muerta, sino estaba respaldada con sus obras, como dice en Santiago 2:14 en adelante, que la fe sin obras es muerta. Además, se acordaba del trabajo de su amor. Igualmente podemos ver que era un amor activo y no solamente de palabras. Y número 3, su constancia en la esperanza. A pesar de ser recién convertidos, podemos ver la obra profunda del Espíritu Santo en ellos. Ellos habían recibido el Evangelio de poder que transforma vidas, de tal manera que recibieron la palabra en medio de gran tribulación y la recibieron con gozo en el Espíritu. Podemos ver parte de la terrible oposición que hubo en aquella ciudad en Hechos 17, 5 al 9. Pero eso no fue un motivo de desánimo o confusión para ellos. Ellos siguieron adelante. Ellos fueron ejemplo a las iglesias de Macedonia. Por ejemplo, la iglesia de Filipos y Berea, y también en Acaya, donde estaba la iglesia de Corinto. Pero no solo allí, sino que su fe se había extendido de tal manera que la gente daba testimonio de su verdadera conversión. Ellos se convirtieron de los ídolos y paganismo para servir al Dios vivo y verdadero. Como todo fiel cristiano, estaban esperando el arrebatamiento de la iglesia, esperando a Jesucristo quien nos libra de la ira venidera. Esa ira venidera está descrita en Apocalipsis y en varios pasajes y profecías bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pero solo leeremos Apocalipsis 6:17.
Dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Aquí se está hablando de la gran tribulación. Como sabemos y veremos más adelante en los siguientes capítulos, Jesucristo viene a arrebatarnos, a sacarnos de este mundo para ser librados de la ira de Dios. Y todo porque allá en la cruz del Calvario la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, y por eso todos los que nos arrepentimos de corazón y creemos en Él como nuestro único Salvador, recibimos ese perdón y esa liberación de la ira. Él ya pagó el precio. Él ya llevó la ira que yo merecía y tú merecías por tus pecados. Así que en este capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses podemos ver las señales de una verdadera conversión a través del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. No es un cambio de religión y no es lo que muchas veces abunda tristemente en las iglesias. Gente que solo se emociona un tiempo, gente que solo quiere sentir bonito o que Dios los saque de sus problemas, los sane o los libre de sus deudas. Gente que no experimenta nuevos nacimientos, gente que no tiene verdaderos arrepentimientos ni conversiones genuinas. Como necesitamos seguir viendo verdaderas conversiones, oremos por la salvación de las almas. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Quiénes se encontraban con Pablo cuando escribió Primera de Tesalonicenses? Número 2. ¿La fe de los tesalonicenses era una fe activa o pasiva? Número 3. ¿El amor de los tesalonicenses era un amor activo o pasivo? Número 4. ¿La esperanza que tenían en Cristo era constante o inconstante? Número 5. ¿Recibieron la palabra en medio de paz o de gran tribulación? Número 6. Ellos eran ejemplo en las iglesias de 2 provincias. ¿Cuáles eran? Número 7. ¿Cuál era el testimonio que se escuchaba en todo lugar de ellos? Y número 8. ¿Quién nos libra de la ira venidera? Aquí terminamos el capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.